Hola a todos, esperando que se encuentren bien en sus casitas. Hoy día vamos a hacer un ejercicio de serie de Taylor. Eh, bueno, más que serie de Taylor, es un caso particular la de Taylor, que es la de McLaurin. Entonces nos dice, utilizando esta serie, e elevado a x es igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de x elevado a la n partido en n factorial, ya es la serie de McLaurin. Tenemos que encontrar la función pi elevado a x. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como que tenemos que la función f de x es pi elevado a x, no es elevado a x, entonces igual, ¿qué pensaría yo para poder que sea pi elevado a x? Entonces, astutamente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que e elevado al logaritmo natural de estrellita, lo que sea acá adentro va a ser estrellita, ¿ya? Porque el Euler con el logaritmo natural son funciones inversas. Entonces, la idea es que si yo digo e elevado al logaritmo natural de estrellita, pero estrellita, ¿quién va a ser? Pi elevado a x, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso? Pi elevado a x. Entonces, la función ¿quién va a ser? E elevado al logaritmo natural de pi elevado a x. Entonces, esto de acá, ¿qué sería? E elevado a qué? Reglas de potencias, del logaritmo natural, que el exponente lo paso atrás del logaritmo, entonces me queda x por logaritmo natural de pi. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como tenemos eso, tenemos que el e elevado a logaritmo natural de todo eso. Entonces, ¿qué nos dice el e elevado a Euler? E elevado a x, nos dice que si yo tengo e elevado a x o algo, va a ser ese algo elevado a la n. Entonces todo esto va a ser ese algo. ¿Ya? Si ustedes lo quieren ver más con figurita, e elevado a estrellita, ya lo voy a hacer con otro estrellita, esto va a ser estrellita a la n. Entonces, ¿qué voy a tomar como estrellita? Todo esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que es la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de estrellita. ¿Y quién es estrellita? X por logaritmo natural de pi elevado a la n partido en n factorial. ¿Ya? Porque todo eso es lo que está elevado. ¿Ya? Y acá arreglamos un poquito. Propiedades de potencia. Me queda la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de logaritmo natural de pi eso elevado a la n, ¿ya? Por x elevado a la n. Ya recuerde que si yo tengo una multiplicación de dos bases distintas elevado a un mismo exponente, lo puedo separar ambos en las bases distintas elevado a ese exponente. Y todo esto está dividido en n factorial. Ya lo dejé en el lado izquierdo por el hecho de que visualmente se ve más bonito ahí. Ya como hay una multiplicación lo puedo trasladar para donde yo quiera. Entonces, la función, ya porque me dice, vamos a determinar la serie de la función en McLaurin, entonces f de x, ¿quién va a ser? La sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de logaritmo natural de pi elevado a la n por x a la n partido en n factorial. ¿Ya? Y ahí determinamos la serie de McLaurin. ¿Ya? Entonces, el segundo caso que me dice, determine la serie McLaurin de g de x. ¿Ya? La pregunta B es la serie de McLaurin de g de x, que es pi elevado a x
menos e elevado a x partido en x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Vamos a hacer primero por parte. Vamos a hacer pi elevado a x menos e elevado a x. El pi elevado a x ya lo tenemos como serie de Maclaurin. Sería de n igual 0 hasta el infinito de pi elevado a x menos es logaritmo natural de pi elevado a la n, ¿cierto? Por x a la n partido en n factorial. Menos e elevado a x. Y e elevado a x lo tenemos de un principio, es la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de x elevado a la n partido en n factorial. Entonces la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito, ¿de quién? De x a la n partido en n factorial. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo una sumatoria de algo menos la misma sumatoria de otro algo. Voy a dejarlo en una pura sumatoria de n igual 0 hasta el infinito, ¿de quién? Del logaritmo de pi elevado a la n por x a la n factorial partido en n factorial menos x a la n partido en n factorial. Si nos damos cuenta, tenemos el mismo factor para factorizar, que sería este de acá y ese de acá. Y voy a factorizar por eso. ¿Qué me queda? La sumatoria de n igual 0 al infinito. Si yo factorizo por x elevado a la n partido en n factorial, factor común, ¿de qué me queda? En este lado le saco el x elevado a la n partido en n factorial, que me va a quedar logaritmo natural de pi elevado a la n menos, y en este lado es como si multiplicara por 1, sería menos 1. Para que se vea más bonito, va a ser la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito del logaritmo natural de pi elevado a la n menos 1, ¿cierto? Y eso está multiplicado por x a la n partido en n factorial, ¿ya? Porque es todo un factor. Entonces, eso sería pi elevado a la x menos e elevado a x, ¿ya? Pero si se dan cuenta, si yo reemplazo n igual 0, si yo quiero extender esto y lo reemplazo n igual 0, me va a quedar, voy a hacer la sumatoria, ¿ya? Pero, ¿por qué hago esto? Si yo reemplazo n igual 0, me va a quedar logaritmo natural de pi elevado a la 0 menos 1 por x elevado a la 0 partido en 0 factorial. Más la sumatoria de n igual 1, ¿ya? Solamente hice el del 0, para darme cuenta que esto me va a dar 0. Y después hago el del otro, ¿ya? Hasta el infinito, ¿de quién? De toda esa chachara de nuevo de ahí. Ya recuerden que yo puedo separar la sumatoria, ya es lo que a mí me convenga. Y si ustedes se dan cuenta, un número elevado a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, y 0 por 1, porque esto es, esto recuerden que es 1, factorial de 0 es 1 también, 1 partido en 1 es 1, y esto es 0, 0 por algo, esto va a ser 0. Todo esto es 0, entonces ¿qué me queda? Que esto es la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito del logaritmo natural de pi elevado a la n menos 1 por x a la n partido en n factorial, ¿ya? Porque el 0 no me está haciendo nada. Entonces, para que quede un poquito más bonito y que parta del 0, vamos a hacer la regla del reloj. ¿Cuál es la regla del reloj? Si aquí le resto 1, acá le sumo 1, ¿cierto? Más 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de esta manera. La sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. Bueno, aquí también le restaba 1. Infinito menos 1, infinito. Acá me queda el logaritmo natural de pi elevado a la n más 1 menos 1 por x elevado a la n más 1 partido en n más 1 factorial. Entonces, esto de acá es pi elevado a x menos e elevado a x. ¿Y qué vamos a hacer ahora?
vamos a dividir todo por 1 partido en x, ambos lados. Entonces me va a quedar pi elevado a x menos e elevado a x partido en x. Y voy a, como es una sumatoria, tiene que entrar a todos los términos, y esto va a quedar multiplicado por, me va a quedar así, por cada uno de ellos, n más 1 menos 1, factor por x a la n más 1 partido en n más 1 factorial, por 1 partido en x. Ya, porque recuerden, si yo tengo a más b más c y lo multiplico por 1 partido en x, entonces a partido en x más b partido en x más c partido en x. Ya, a todos entra, entonces por eso puede entrar dentro de la sumatoria. Ya. Entonces por eso yo pude entrar ese 1 partido en x. Y si se dan cuenta, este x se elimina con ese 1 de ahí. Ya, porque eso me quería x elevado a la n, ¿cierto? Esto me quedaría x elevado a la n por x. Entonces este x se elimina con ese x. ¿Y qué me va a quedar? Que pi elevado a la x menos e elevado a la x partido en x es igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito del logaritmo natural de pi elevado a la n más 1, ya, menos 1, por x elevado a la n partido en n más 1 factorial. ¿Ya? Porque se eliminó ese x. Entonces ahí estaría la serie de Maclaurin. Entonces, usando la serie Maclaurin de B, calcular el límite cuando x tiende a 0. Entonces, el límite de esto, si se dan cuenta, cuando x tiende a 0, de pi elevado a x menos e elevado a x partido en x, esto es 0 partido en 0, una indeterminación. Va a ser el límite, ¿cierto?, de x cuando x tiende a 0, de la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de logaritmo natural de pi elevado a la n más 1 menos 1 por x elevado a la n partido en n más 1 factorial. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de acá, si yo reemplazo el x en 0, esto va a ser 0, ¿cierto? Pero hay un caso súper importante. Vamos a hacer lo siguiente. Ya, este 0 partido en 0, ¿se dan cuenta? Al 0 arriba, 0 abajo se indetermina. Ya podrían ocupar el L'Hopital, pero acá estamos tratando de hacerlo con serie Taylor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo estiro un poquito, igualo el n igual 0, entonces ¿qué me va a quedar? El límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? N igual 0, entonces me va a quedar logaritmo natural de pi elevado a 0 más 1 menos 1 por x a la 0 partido en 1 factorial. Más, ahora voy a evaluar en 1, pero ¿para qué lo voy a dejar solamente con la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito? ¿De quién? Del logaritmo natural de pi elevado a la n más 1 menos 1 por x elevado a la n partido en n más 1 factorial. ¿Para qué hice eso? Si se dan cuenta, acá tengo logaritmo natural de pi elevado a la 1 sería logaritmo natural de pi menos 1 por x elevado a la 0 que es 1 partido en 1 factorial que es 1. Más, vamos a separar en dos límites. El límite cuando x tiende a esto de acá va a ser el logaritmo natural de pi a la n más 1 menos 1 por x a la n partido, bueno, me comí algo súper importante, la sumatoria. La sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de logaritmo natural de pi elevado a la n más 1 menos 1 por x elevado a la n partido en n más 1 factorial. Ya, si ustedes tiran todo esto siempre va a quedar multiplicado por x, pero el x es 0, entonces esto es lo mismo que tener, como esto no depende de x, ¿cierto? No depende de x, entonces el límite va a quedar tal cual, ¿ya?
más, como todos dependen de x de este, no el primero no, ya lo sacamos. Por eso sacamos el primer término, el 0, porque el 0 no dependía de x. Pero desde el 1 para adelante sí depende de x. Entonces, ¿qué pasa con la suma? El límite puede pasar hacia adentro, entonces me va a quedar la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de logaritmo natural de pi elevado a la n más 1 menos 1 por el límite, ¿ya? Puede pasar porque separa la suma y las multiplicaciones, entonces me va a quedar x elevado a la n partido en n más 1 factorial. ¿Y este cuánto es? 0. 0 partido en algo va a ser 0. Entonces este límite ¿cuánto es? 0. Y 0 por algo, todo esto va a ser 0. Entonces el límite de x cuando tiende a 0 de pi elevado a la x menos e elevado a la x partido en x, ¿quién va a ser? Si esto es 0 me queda solamente logaritmo natural de pi menos 1. Entonces ese va a ser el límite cuando x tiende a 0 de eso de ahí. ¿Ya? Entonces ahí dimos por respondida las 3 preguntas. Ya, si ustedes quieren verificar esto, que este límite les va a dar eso, lo hacen por L'Hopital. ¿Ya? De la forma 0 partido en 0 y porque estamos trabajando funciones. ¿Ya? Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.